Bueno, buenos días a todos. El tema de hoy día era, recuerden que es la recopilación de datos, ¿no? Ustedes ya tuvieron la experiencia de crear una encuesta, un instrumento de recopilación de datos. Entonces, con base en eso, nosotros vamos a realizar, hoy en día vamos a analizar a quiénes podemos dirigir la encuesta, ¿no? Porque hay un pequeño grupo al que podemos dirigir y otro grupo. Vamos a ver en qué factores influyen en esto, en la elección del grupo al cual vamos nosotros a encuestar, ¿no? Y cómo elegir al grupo que vamos a encuestar. ¿Ya? Vamos a iniciar con algo breve, ¿no? La recopilación de datos quiere decir que usted coge los datos, los agrupa a través de cualquier tipo de herramienta, las que mencionamos anteriormente, ¿no? Encuesta, entrevista, todo esto aquí, cualquiera según lo que usted necesite, ¿no? Porque no todas sirven para todo. Entonces, según lo que usted necesite, es que usted va a utilizar qué instrumento o que va a utilizar para la recolección de datos. Entonces, digamos que la recopilación de datos es lo que necesita es que saber qué es lo que va a medir, cuál es su objetivo y saber cuál es la percepción que tiene sobre lo que va a hacer usted. Veamos entonces. Recuerde que había que considerar dos aspectos, ¿no? La hipótesis y la variable, ¿sí? Entonces, en la hipótesis son supuestos, ¿no? Que determinado vamos a nosotros a considerar aquí que es una suposición realizada a partir de un análisis previo. Entonces vamos a la cual más adelante vamos a someter a unas pruebas para ver si se llega a una conclusión. Y la variable es el factor que puede modificarse que al ser modificado en diferentes individuos cuando se realiza una investigación. Entonces este valor puede modificarse. Digamos que la variable es algo que va a cambiar o puede cambiar en su emprendimiento o que afecta a su emprendimiento. Entonces usted ya debe estar considerando en su emprendimiento qué hacer cuando eso ocurra. Entonces ya cubre todas sus variables. En este caso, como estamos hablando de la recolección de datos, pues vamos a ver cuáles son formulamos la hipótesis y luego vamos a recolectar la información. ¿Listo? Entonces, en la recolección de información, recuerda que se mide la fluctuación entre las variables contenidas en la hipótesis. Medimos cómo se comportan las variables o cómo es que influyen las variables en las hipótesis. ¿Cómo se mide? Pues estos valores se miden y se representan con ítems numéricos, como más o menos lo ve usted ahí. ¿Con qué se mide? Con estos instrumentos que están ahí, encuestas, observación, entrevistas, cuestionarios. ¿Cómo se aplican técnicas de investigación? Entonces, esta puede ser de grupal o personal, ¿no? Con el caso, si es grupal, pues se hace un grupo, ¿no? Suma a todos y hacen una encuesta grupal ahí de todos. Pero en cambio, cuando es personal, que es más directa, ¿no? Ya no tiene influencia de otra persona. Entonces puede ser personal a través de entrevista, persona a persona, a través de un teléfono celular, una red social, a través de la observación o a través de encuestas digitales como la que acabamos de hacer nosotros, la que quedó como tarea, ¿no? A través del formulario de Google. Y entonces podemos hacer como un tipo de encuesta nosotros ahí. ¿Cómo se representan los datos para analizarlos? Entonces, los datos obtenidos se codifican, se transfieren a una matriz, estos datos se analizan y luego se presentan de manera gráfica, de algo muy sencillo para poderlos entender, ¿no? Ahora sí, lo que nos compete hoy día a nosotros, que es una muestra. Como estamos recolectando información, no vamos a poder nosotros Imaginemos que queremos nosotros la población de Balsar. Primero hay que identificar la población, porque si estamos vendiendo, por ejemplo, algo que se pueda vender, pero que no consuman todos los pobladores. A ver, no se me ocurre nada en este momento. Algo que puedan vender que no consuman todas las edades. A ver, vamos por edad, vamos a clasificarlos. Podría ser tal vez ya los zapatos, zapatos normales, pero los zapatos ya no para niños, sino para adultos. Entonces, su población a la que va a encuestar es solamente a personas adultas, porque sus zapatos son de calzado adulto. Entonces, digamos que los adultos, ¿cuánto calzarían en adelante? Los varones entre 39 en adelante y las mujeres entre 35 en adelante. Entonces, ese sería su población. Entonces, ahí usted le estaría preguntando, no a toda la población, tiene que identificar cuál es su población. No puede ser que en la encuesta que usted va a hacer también va a considerar a niños, porque los niños, usted no está haciendo zapatos para niños, pues está haciendo zapatos para personas adultas. Entonces, como no está haciendo zapatos para niños,
entonces ahí viene el problema que usted está encuestando o está tomando una muestra que no es correcta. Está considerando a un grupo de personas que no están dentro del grupo que usted quiere seleccionar. Pero entonces, como no podemos encuestar a todos, imaginemos que estamos en la población local aquí nosotros, hay cerca de 25.000 habitantes. No podemos encuestar de los 25.000 habitantes que personas adultas sean, seamos optimistas, unos 20.000 ya. De los 25, 5.000 sean niños y 20.000 sean adultos. De los 20.000 pobladores, de los 20.000, de esos 20.000 son los que nosotros vamos a encuestar. Entonces, esa es la población que yo tengo, pero no puedo encuestar a todos. No le puedo preguntar a todos los 20.000, va a ser muy complicado identificar a todos los pobladores, no todas las 20.000 personas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomamos una muestra. Así como muestra el gráfico aquí, el círculo representa a toda la población, toda, y lo que hacemos es cogemos una muestra. Esta muestra se calcula, si hay una fórmula para calcular la muestra, y todo depende del grado de error que usted se permita aceptar. Porque entre más pequeña es la muestra, el grado de error va aumentando. Y entre más grande es la muestra, donde está este pedacito de muestra, entre más grande es la muestra, el grado de error va disminuyendo, ¿sí? El límite aceptable para el de error es 0,5. Entonces el 0,5 de error es el aceptable. Más allá, todo depende de qué tanto usted tolere el límite de error. Pero en una muestra normal, común y corrientes, el límite aceptable es 0,5. Entonces, ¿qué dice el concepto de muestra? ¿Me ayuda por favor Claudia leyendo? Muestra una parte representativa del universo sobre la cual se puede aplicar herramientas de investigación y adoptar conclusiones por cierto margen de error para toda la población. Perfecto. Entonces, la muestra recuerde que acepta un límite, cierto margen de error, y ese margen de error normalmente no pasa del 0,5, ¿no? ¿Quién está por aquí? ¿Me ayuda por favor Simone? Yo le doy. A ver usted, a ver. A ver, uno de los aspectos primordiales dentro de la Primordiales. de la planeación de la investigación es determinar la plantación de la investigación, determinar el tamaño de nuestra, pero antes es necesario realizar algunos pasos importantes. Muy bien. Entonces, uno de los aspectos primordiales quiere decir que es lo principal, ¿no? Algo principal que está por encima de otros aspectos, ¿no? Entonces, algo de los aspectos principales dentro de la investigación, o lo que estamos haciendo nosotros, la investigación de campo, es determinar el tamaño de la muestra. ¿Qué tamaño vamos a escoger? Recuerden lo que yo le decía, ¿no? Esta es la población total, y el que está aquí de otro colorcito es la muestra, y vamos a identificar qué tamaño de esa muestra es la que nosotros deseamos, qué tamaño, qué tan grande queremos la muestra. Si recuerden que entre más grande es la muestra, es más difícil encuestar a ese número de personas y va a ser muy complicado, pero es más fiable y más confiable los datos. Entre más grande la muestra, más confiables son los datos. Muy bien, seguimos entonces. Miremos aquí el otro aspecto, miren. ¿Qué vamos a considerar entonces nosotros aquí? Vamos a considerar estos aspectos que vemos aquí. ¿Ya? Esto es para determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Vamos a ver quién era que faltaba aquí. Simone, ¿sí me puede ayudar Simone? Pasos para determinar el tamaño de la muestra estadística. Identificación del universo con el mayor grado de detalle. Identificación del margen de error que se tolera en la encuesta. Identificación del nivel de confianza que se desea para la investigación. Ya, mire, hay tres aspectos. Una vez que usted ya identificó toda su población, como yo le decía hace un momento, ¿no? Yo puedo encuestar a todos, voy a hacer zapatos solamente para personas adultas a partir de la talla 39 en adelante. Y resulta que estoy encuestando a niños. No, no, tengo que primero identificar mi universo, a quiénes son mi población a la cual yo quiero encuestar. Entonces ya tengo plenamente identificada mi universo. Una vez que identifique el universo al mínimo del detalle, que entre más detalle tenga el universo que usted investiga, es mucho mejor porque es más fiable la información que usted necesita. Entonces, luego hace esto. Ahora tiene que identificar
qué margen de error su empresa, su emprendimiento va a tolerar. Sí, si quiere un 0,5, pues hay que hacer la fórmula con el 0,5 de error. Si quiere un 0,3, un 0,1, recuerde que ese número entre más pequeño vaya, la muestra se va haciendo más grande, porque el margen de error va disminuyendo a medida que la muestra aumenta. Si la muestra es más grande, el margen de error disminuye. Si el margen de error aumenta, quiere decir que la muestra es mucho más pequeña. Otro aspecto a considerar también es el nivel de confianza que usted desea en la investigación. Tenemos que ver después cuál es nuestro nivel de confianza en la investigación. Hay algunos tics más adelantito que nos ayudan a determinar el nivel de confianza en nuestra investigación. Aquí le decía, ¿no? Errores más comunes a la recopilación de datos. Cuando vamos a recopilar datos, según Kingner en 1993, esta es la fuente. Estos son los errores más comunes que todas las personas, en algún momento cuando vamos a hacer una encuesta, cometemos, ¿no? Son lo que hay que evitar cometer, ¿ya? ¿Me ayuda por favor, Giancarlos? Datos incorrectos inventados, preguntas mal formuladas, tamaño de la muestra mal seleccionada, realización de la encuesta en un lugar inadecuado, ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan objetividad en su respuesta, preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente, encuestas no contestadas o consideradas en la conclusión final. Muy bien, entonces mira, aquí estos son los errores que hay que evitar sí o sí. Si usted tiene alguno de estos errores en su encuesta, ya desde ya va a ir fallando, ¿no? Su encuesta, la confianza que va a tener los resultados no van a ser tan factibles como uno esperaría que fueran. ¿Por qué? Porque la información que usted está brindando aquí no es la correcta. Veamos, datos inventados o datos correctos. Y aquí es el problema cuando si nosotros queremos que los datos sean fiables, pues entonces tenemos que nosotros, las personas que vayan a encuestar sean fiables y confiables, ¿no? A veces, por eso es que muchas empresas lo que hacen es contratar a una empresa que les haga todo esto porque no tienen conocimiento o no quieren empaparse del tema o no saben muy bien cómo funciona esto. Entonces lo que hacen es contratar a una empresa que les encueste lo que ellos necesitan, ¿no? Ellos le identifican, le dan nomás quiénes son la población en detalle y ellos le identifican todo lo demás. Pero si nuestro emprendimiento es pequeño y nosotros no tenemos tanto dinero como para pagar una encuestadora, entonces, considera número 1, datos incorrectos o inventados. Aquí es donde intervienen muchos aspectos aquí. Por ejemplo, puede ser el encuestador que no alcanzó su tasa de encuestado, lo que hizo fue para rellenar, pues llenó él mismo lo que quiso él. O número 2, las personas que están encuestando, la persona que es encuestador debe saber si la persona está rellenando por rellenar cosas nomás. Entonces debe estar, primero, buscar a la persona que está dispuesta a responder sin ningún tipo de problema. Recuerden las recomendaciones principales que había, que no debe haber muchas preguntas, no debe haber demasiadas preguntas, no deben ser demasiadas largas la lectura, debe ser corta, sí, sí o no, las respuestas deben ser objetivas, entonces es muy rápido. Entonces, que entre menos tengo que escribir algo, es mucho mejor, ¿ya? Pregunta mal formulada. Es muy importante que usted formule bien la pregunta. ¿Se acuerda que yo en un momento le dije a ustedes, algunos en la encuesta que habían hecho, que habían unas preguntas que me parecieron muy bien, que están bien, eso quiere decir que están bien formuladas, van directo al tema que es a tratar, ¿no? Tamaño de la muestra mal seleccionado. Pues eso es lo que vamos a ver nosotros, cómo seleccionar ya más adelante la muestra. Realizar la muestra en un lugar inadecuado. Ese es otro aspecto también a considerar, dónde usted va a hacer la muestra. Ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan objetividad en sus respuestas. Criterios preestablecidos quiere decir que hay una persona ya con un criterio formado y usted le va a preguntar algo sobre algo diferente, entonces su criterio personal ya formado va a intervenir en las respuestas que va a hacer, que van a dar. ¿Sí? Entonces es como que yo les pregunte a ustedes, a alguien que ya venga, por ejemplo,
que a alguien le guste mucho su colegio donde estudia, le guste mucho y está muy empapado del tema y le guste mucho y le agrade mucho y habla muy bien de su colegio donde estudia. Pero entonces viene alguien con una encuesta haciéndole críticas al colegio donde estudia. Entonces, si ven, él ya tiene un criterio formado y preestablecido de que ya su colegio es su favorito, le encanta, y alguien viene con unas preguntas de cosas cuestionando algunas cosas de su colegio. Entonces, su criterio preestablecido va a intervenir con la respuesta que él va a dar. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Aquí, preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente. Bueno, ambiguamente quiere decir que esa palabra o eso que escribió puede tener muchas interpretaciones, muchas connotaciones. Entonces no sabemos exactamente a qué se refería. A eso se refiere y por eso es importante que nuestra encuesta tenga preguntas cerradas para evitar que las respuestas sean ambiguas. Encuestas no contestadas o consideradas en las inclusiones finales. A veces tenemos una encuesta, resulta que nuestra población requiere que encuestemos a 5.000 personas, pero no completamos las 5.000 personas, solamente completamos las 4.800. Nos faltaron 200 encuestas de llenar. Entonces, esas encuestas no contestadas, ¿sí? O no consideradas en las conclusiones finales, no van a ayudar a que todo el resultado sea fiable. Porque si no contestan todas las encuestas, entonces quiere decir que no se está cumpliendo con el tamaño de la muestra. ¿Sí? Se recuerda que la muestra, ¿no? Una parte representativa del universo. Y entre más amplia sea la muestra, más pequeño va siendo el margen de error. Y si el margen de error es más grande, quiere decir que la muestra es más pequeña, ¿no? Entonces, informe de investigación de campo. ¿Qué es el informe de investigación de campo? Una vez que ya tenemos todo ya investigamos, ya analizamos todo, debemos realizar nosotros un informe, ¿ya? El informe, ¿me ayuda a leer por favor Claudia? ¿Sí está por ahí? Claudia. Este informe debe contener un resumen ejecutivo, el objetivo de la investigación, los antecedentes del emprendimiento, cómo se diseñó la encuesta, cómo se la aplicó, el tamaño de la muestra, un resumen de los datos investigados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación y todos los anexos que se consideren necesarios. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta entonces que cuando hagamos un informe debe contener todo lo que ha mencionado la ley de su compañera ahí. Todos esos datos que están ahí es lo que usted debe considerar en su informe, no todo, debe estar todo como lo que indica ahí, ¿no? Obviamente, pues lo que hacemos en esto es que todo quede documentado y detallado, que se realizó una investigación y que hubo un análisis previo, no que se lanzó nada más el producto porque así lo quisimos, ¿ya? Hubo un análisis y todos los datos que nosotros estamos ahí nos dieron positivo en nuestra investigación, ¿ya? Siguiente entonces. Antes del desarrollo integral del informe, se debe incluir una sección de resumen ejecutivo cuya extensión máxima de 2 páginas, donde se realice una explicación clara de las conclusiones obtenidas. Entonces, esto es muy importante porque al finalizar o al final del día, lo que nosotros queremos en realidad es las conclusiones. ¿A qué conclusión llegó toda su encuesta? Entonces, el otro informe, el que está aquí detallando todo esto, respalda esas conclusiones que usted llegó. Usted llegó a unas conclusiones y están respaldadas con este informe y con todos los datos que ya hizo usted, ¿ya? Entonces, el investigador debe plasmar sus conclusiones con coherencia en los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación de mercado. Entonces, las conclusiones están relacionadas con los objetivos que se plantearon al inicio. Entonces, es así, objetivos, se lanzó la hipótesis, surgió una duda, entonces vamos a la encuesta, creamos la encuesta, formulamos la encuesta, con base en solucionar este tipo de inconvenientes que tenemos, lanzamos la encuesta, luego hacemos el informe, luego de que se analiza el informe, llegamos a una conclusión, y la conclusión que hagamos de todo eso debe estar relacionado con el objetivo que puse al principio. Entonces todo es una relación y una secuencia. Si usted omite alguna de estas cosas, pues toda su investigación va a quedar en nada, ¿ya?
A ustedes les voy a dejar un taller, ¿sí? Creo que por aquí lo tengo. Aquí está. Ustedes les voy a dar un taller, aquí está. Este taller tienen que realizarlo ustedes. Lo van a hacer en un cuadernito. Si usted tiene impresora, pues lo puede imprimir y lo llena ahí y luego no me le toma la foto. Entonces tiene muchas opciones, ¿no? Tiene la opción de que puede imprimirlo, la opción de que puede en su cuaderno copiar la pregunta y usted hace la respuesta, ¿no? Aquí, por obvios motivos, dice trabajo colaborativo, pero obviamente va a tocar hacerlo solo, ¿no? Porque no podemos reunirnos nosotros. Sí, tampoco estamos, esto se lo haría en el aula, pero no podemos hacerlo, ¿no? Dice, escriba y analice en grupo de 2 personas por qué es importante el tamaño de la muestra. Ahora a usted le tocará solo identificar por qué es importante el tamaño de la muestra, ¿ya? En un emprendimiento, planifique los elementos de recolección que se utilizarían. ¿Cuáles son los elementos de recolección? De datos, tenemos encuesta, entrevista, no se me ocurre ahorita en este momento más. Son algunos elementos que vemos ahí. Otro más por aquí. Detalla los errores más comunes en la recolección de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Este libro también va a estar ahí en el link de la plataforma para que usted lo pueda ver. Y también dice, amplía un poco todos los conocimientos. Esto les tocará a usted, dice, elabora una hipótesis acerca de un emprendimiento que tengas que proyectando realizar, ¿no? Entonces usted va a lanzar una hipótesis con respecto a eso. ¿Qué tipo de variables consideraría para probar tu hipótesis? Investiga la importancia de establecer un margen de error al momento de hacer el muestreo, ¿ya? Y nada más, y ahí pasamos a hacer nuestro taller complementario de todo el bloque que hemos visto hasta este momento. Hasta este momento solamente hemos visto el bloque de recolección de información, identificación y recolección de información. Cuando terminemos de hacer todo este bloque de aquí de recolección de información, pasaremos al siguiente tema, que ya es estadística de mercado, aplicada al mercado y a las ventas. Vamos a ver entonces ahí cuál es media aritmética, mediana, moda, cómo calcularlo, bueno, en fin, hay diferentes aspectos que vamos a considerar ahí nosotros. Hay muchas cosas que considerar, entonces vamos a ver todo con respecto a eso, ¿sí? Eso sería para las próximas clases siguientes. Entonces terminamos justo con esto aquí. Tengo una evaluación que realizarles a ustedes. La evaluación obviamente va a ser en línea, ¿ya? La evaluación, como no les había comunicado, pues la evaluación va a ser la siguiente semana, el día martes, ¿sí? Usted lo que puede hacer, pues es obviamente repasar los contenidos que hemos estado viendo y usted el día martes, pues yo habilito la evaluación para que usted la realice. ¿Alguna duda con respecto a eso?